Yo voy a ser excesivamente breve, solamente un recuerdo. Cuando me vaya, habré perdido tantas cosas que creceré en trigal por no morirme. Nosotros, vosotros, todos los que estamos aquí, sois la semilla. Mariluz ya ha crecido en trigal y sigue aún más viva en Granada, en su Granada, en todos nosotros. Y ahora voy a dar paso a esta sucesión de poetas que van a hacer homenaje a nuestra Mariluz. En primer lugar, que suba Javier Bozalongo, que ha elegido como poema Yo no sé si recuerdas. Siempre me toca por la B. Buenas tardes. Efectivamente, yo he elegido el poema Yo no sé si recuerdas, de Umbrales de Otoño, que se publicó en Hiperión en 2013. Y a mí me cuesta mucho, antes de leer el poema, me cuesta mucho hablar de Mariluz, hablar de la poesía de Mariluz sin hablar de Mariluz, ¿no? Recuerdo muchas tardes en su casa, donde pasábamos unos ratos estupendos. Especialmente recuerdo una tarde, que Reme se acordará, de un reportaje fotográfico con Joaquín Puga, cuya fotografía sigue ahí alumbrándonos con su mirada. Mariluz, dice Remedios, que es la poeta del sentimiento, mostrándonos emociones desde el compromiso con la realidad de su tiempo. El valor de la amistad está presente en toda su obra, con alusiones a personas cercanas y relevantes en su vida personal y literaria, desde una complicidad afectuosa. Quizá por eso he elegido este poema dedicado a Luis García Montero. En el poema le habla con afecto a un poeta que ya entonces consagrado, en 2013, recordándole una ciudad que sigue siendo triste, dice ella, y no precisamente agradecida con sus mejores hijos. Dice Mariluz, sin olvidar que esta ciudad es triste, melancólicamente desnutrida, con la ruindad del mundo en sus zapatos. Y yo, al releer el libro, y especialmente este poema, me preguntaba, o más bien me decía, que no sé si hemos avanzado mucho. Yo no sé si recuerdas, para Luis García Montero. Yo no sé si recuerdas los jardines, el camino del mar, que era aquel río desmemoriado y pobre. Si la infancia volviera hasta tus ojos, si acaso regresaras, si regresas, descansa el pie bajo el laurel antiguo, detente ante las rosas invernales, recupera una infancia de arboledas antes de entrar al templo de los dioses. Que el tranvía te diga adiós con un pañuelo, que compartas la música del pájaro, sin olvidar que esta ciudad es triste, melancólicamente desnutrida, con la ruindad del mundo en sus zapatos. Si volvieras, al fin, si regresaras, eleva la mirada hasta la altura y sueña una ciudad que tiene un río que te hizo almirante sin saberlo. Lo bueno de la poesía es que no hace falta que vuelvan, porque siempre permanecerá con nosotros. Gracias. Por favor, José Cabrera Martos ha elegido el Destierro 2, del Corazón de la Gacela. Hola, buenas noches. 4 puertas simplemente para abrir el poema. 1, el uso de la silba. La silba viene de la selva viene de un bosque. El bosque son las raíces que se unen. Ese bosque es el bosque de las letras también. Una puerta. La segunda puerta. Por eso es tan fundamental la tierra donde crecen los bosques. Y por eso es tan fundamental el destierro y los símbolos. La geografía de la memoria, la tierra de Campos, el trigo, el 98, el regeneracionismo, el padre y, también allí citado, la colina roja, la tradición, el agua, la expulsión de los judíos, cristianos, la madre. La tercera puerta, la fusión de lo clásico y lo culto, lo popular y lo culto, la silba y las canciones de un corro de niños. Una sinfonía total.
una búsqueda de una modernidad inconclusa que une la ética y estética, el fondo y la forma. Es una maestra del ritmo. Utiliza en este poema, que tiene unos 15 versos, un dáctilo de 1, 4, 6, 10, 1, 4, 7, 10, uno de 9, otro endecasílabo de 1, 3, 8, 10 y un maravilloso alejandrino de 7 más 7, pero que en el segundo de los hemistiquios solo tiene un ritmo, un acento. Y aquí viene el poema, el destierro. Si pudiera destejer tu sonrisa, si pudiera encontrarla entre la gente que rodea mi vida, entonces, cuando todo estuviera en su sitio, volvería a pensarte. Ayer fue un tiempo ido, un asombro glacial y perdurable, una tristeza afín a la nostalgia, algo que daña el corazón. Y sin embargo, estuviste muy cerca y pasaron días y tormentas, cielos claros con una luz diáfana, azules como el mar y sus enredaderas. Y la lluvia cayendo muy despacio, con la canción marchándose del corro porque éramos niñas y pequeñas. Cuando el destierro era cuestión de horas, yo no sé dónde estaba tu sonrisa, quizá escondida entre los muertos que quedaban atrás en la colina roja. Memoria, una vez más, memoria. Mientras el tren corría hacia tierra de campos, la patria de la espiga, también la de mi padre, desterradas, al fin, en el destierro. Muchísimas gracias. Por favor, Juan José Castro, primer soneto de Sonetos del Alba. Hola, buenas noches. Bueno, yo he elegido de Marilú un soneto de Sonetos del Alba, básicamente por dos razones, porque me parece que la demostración de una poeta, la demostración del conocimiento de un oficio, y sobre todo porque es un diálogo doble, uno con Manuel Ángel Ortiz, a quien me ha dedicado el poema, y otro con la ciudad de Granada, ¿no?, a la que describe muy bien en muy pocas pinceladas. Sonetos del Alba. Mientras llueve en París, duerme Granada, y la brisa y la tarde van heridas. Manolo de los Ángeles, no olvidas la torre en el estanque reclinada. Luces de sol en horas ensangrentadas, antífona de tardes ya perdidas, se reflejan sin fin, estremecidas, en ánfora de pájara azulada. Adelanta la mano y los pinceles, trabaja sobre el lienzo y la madera, adivinando cruces y alminares, porque llueve en París y acaso vueles, llevándote cipreses por banderas, trocando en el Albaicín los bulevares. Muchas gracias. Olaya Castro, 1936. Hola, buenas tardes. Hay un poema de Angelina Gatell que habla de ese tiempo de sombras que fue el franquismo, la guerra civil, la posguerra, y que acaba con un verso que dice: «Y vinieron cubiertas de sombra mi hija». Como yo creo que somos nosotras esa hija de ese tiempo de sombra, y que la herida que trataron de decir las poetas de la generación del 50 y la generación del 60 es la herida de la que provenimos, he elegido un poema titulado 1936, donde Remedios habla de cómo asesinaron a su padre, los franquistas. 1936. Lámina de septiembre, un aire de membrillos y manzanas circulaba entre almiares y en el ciprés un pájaro despierto alertó con ternura la descarga.
Sus ojos, ya estrellados y dormidos, olvidaron las últimas heridas de la pólvora en el aire. La mariposa de la madrugada aproximó el olvido en un instante, cuando mármol, tu sangre, ya cereza en tu boca. Gracias. Juan Carlos Friebe, Desde un mar de silencio. Bueno, no es un poema breve, pero para mí es un poema que debería ser eterno. De hecho, para mí lo es. Antes nos comentaba nuestro compañero Pepe algunos aspectos formales de la poesía de Mariluz. Y este poema, que para mí es, como todos los suyos, muy emocionante, pero este es de los que a uno le llevan a que le tiemble a veces la voz. Remeda con una sabiduría plástica increíble el movimiento del mar a través de los alejandrinos. Es curioso, o me lo parece, que haya un momento dentro del poema en que un alejandrino lo corta en esas 6 palabras que son ruinas, muerte, tristeza, guerras. Palabras. Como haciéndonos ver que esas palabras le duelen un poco más, porque son recuerdos de una época en la que ella está recordando a su madre y se le nota en ese, digamos, pequeño momento. El poema se remata con 2 endecasílabos maravillosos, uno de ellos, bueno, el último, memorable, como todo lo que escribió Mariluz, desde un mar de silencio. En el niño el misterio es su mirada intacta que adjetiva la savia del húmedo fruto. Cuando alcanzar al hombre es nombrar la tristeza y sentir cómo el tiempo suprime los pronombres. El niño es el regreso a un espejo de hierbas con senderos que surcan un sol indeclinable que los pájaros vencen con sus vuelos oscuros. El recuerdo camina con sus pasos de lino por la laguna inmensa de sus puras pupilas y como el mar regresa con vocación de ola a posarse en la densa penumbra de los sueños. Y es así que esta tarde, cuando me miro y siento los puñales del tiempo con esquinas de múltiples alfileres de agua que me cosen la boca con heridas pequeñas, con sosiegos, silencios y soledades claras. Cuando no tengo a nadie a quien cantarle un verso o darle una limosna de beso remansado, con quien hablar de nada, con serena tristeza, leo a Guillén y pienso, el amor fue mi casa, quiero decir, mi madre, con sus andares lentos, con su afanoso amor por ordenar la casa y conservar la harina de los racionamientos, los retales, los hilos y la esperanza intacta. Necesario es decir que mi madre cantaba. Yo no sé si cantaba para olvidar escombros, ruinas, muertes, tristeza, guerras, hombres, palabras, telarañas del tiempo, sangre no regresada. Pero yo la miraba desde el patio llovido, sentada en la terraza, cuando el otoño alzaba una luz de madera y pensaba, es mi madre, definitivamente, y mi madre es mi casa. Detrás de los visillos silenciosos y albos, náufragos en el aura dorada de la tarde, habitaba la luz insomne de mi madre, su silencio de flor, su soledad de pájaro. Yo la miraba estar, nunca quieta, gozosa, amasando la blanca pobreza de la harina. Otras veces tocaba sosegada el piano o cosía con leve puntada primorosa,
para evitar la dura pobreza de las telas. La casa era modesta, pero mi madre hermosa, con sus gráciles manos como ríos o arroyos que trabajan la inmensa desolación del tiempo. Su cuerpo se poblaba de fantasmas insomnes, de tristezas de hilo guardadas en baúles, y recordaba siempre, con mirada de sueño, la palidez del agua de su infancia de musgo. La nostalgia era en ella sustancia de madera, persistencia de algas sobre los ojos limpios. Mi madre era la fuerza sideral de los hondos caminos, de la espiga alejada del agua. Y es que yo la miraba desde el patio llovido, cuando la superficie de la tarde moría, y sabía que ella reposaba un momento y leía despacio a Miguel de Unamuno. Y ahora, cuando no vuelve, cuando la llamo y nada presagia su palabra de inmediata costumbre, desde el patio la llamo, desesperadamente, y solo el mar responde, es decir, solo el viento, quiero decir, la brisa, aquella que movía su pelo levemente, mientras la luz de otoño deshacía la suave penumbra de los arces. Y ahora Trinidad Gan escucha la canción del bosque. Buenas tardes. A mí de Mariluz, aparte de agradecer siempre que como persona me tratara con tantísimo cariño, lo que más me llama la atención en su poesía es lo que yo llamo un universo simbólico muy potente, en el que con mucho equilibrio y emoción busca el encuentro entre un nosotros histórico y su propia historia. Así hace de cada poema un espacio de memoria habitada, cercana para el lector, porque cuando evoca cosas lo hace desde objetos cotidianos, desde música, desde apuntes de la ciudad y la naturaleza, por los que transitan no solo sus recuerdos, sino también el acto mismo de la escritura y de su presente. Por eso me estremece ese contraste entre el canto a la intimidad, el calor del hogar y la familia en una cara, y en la otra el testimonio del frío humano, el detalle de la intemperie de una ciudad vencida. Pero hay una cosa que yo he ido observando, leyéndola, y que me ha hecho interesarme mucho, y que es la vinculación que muestra su poesía con la tierra, con el mundo natural, con el paisaje, los animales, los árboles, el mar y el agua, y las aves y los pájaros, que están muy presentes. Ella un poco en sus poemas, y sobre todo quizá en la última etapa de su escritura, nos va pidiendo que adecuemos nuestra vida a los ciclos naturales, haciendo un paralelismo entre el paso del tiempo en las estaciones y el sucederse de los años en nuestras edades. Y configura como un sentimiento de pertenencia a un universo más amplio que el yo, tanto en la implicación con la naturaleza como en verse parte de una cadena genealógica que no solo va de sus mayores hasta sus descendientes, sino que se vuelve un territorio consciente de que el paisaje humano siempre tiene que estar insertado en la naturaleza. Ahí es lo que he visto yo un poco, que ella sería como una avanzadilla de lo que se llama ahora la tendencia del ecologismo en literatura, o del apostar por el slow life, buscando que la ciudad sea más humana. Por eso he escogido este poema que se llama Escucha la canción del bosque. Cuando los calendarios anuncien primavera, escucha la conversación del bosque, esa que llega suave a través de la brisa y mueve el corazón con los brotes primeros. Abraza al cedro para oír el ventalle de los aires y que la vida entera de sus años te regale paz y sabiduría. Mira los alamillos que charlan con los pájaros, dialogan con el agua en sus raíces y vuelan con sus hojas bicolores. Y escucha con paciencia el grito en soledad del ruiseñor, delicado violín de la floresta,
que canta porque habla un idioma sereno, inalcanzable, desde un violín eterno en su garganta. Mira cómo la floración primera deja en los senderillos la blancura del lino y cómo las conversaciones se expanden en gorjeos y vuelo apresurado. Deja que te penetre serenidad y sosiego. Permite que hable el bosque o nunca jamás oirás una sinfónica manera de entender y amar tu vida. Gracias. Javier Gilabert, Los ojos de mi padre. Bueno, cuando se me brindó la oportunidad de participar en este congreso, tuve claro que Los ojos de mi padre, poema escrito a principios de los 70, pero finalmente publicado en 2013 en su libro Umbrales de otoño, era el idóneo por varias razones. Pero como vamos muy mal de tiempo, la voy a resumir en una. Yo creo que responde claramente a uno de los objetivos primordiales del congreso: mostrar cómo la poesía puede ser una herramienta al servicio de la formación de una ciudadanía consciente de nuestra historia, de los mecanismos patriarcales de encubrimiento, rescatando a una autora que reivindica la paz sin olvido del sufrimiento y la concordia civil, y la consagra como la poeta de la memoria y la concordia civil. Los ojos de mi padre. Los ojos de mi padre, mirándome en la patria cereal de los trigos, en un tiempo de cunas mecidas por el viento de la guerra, mirando cómo crezco en los abecedarios y conquisto sonidos primitivos, balbuceos, palabras necesarias, porque él me empuja y vuelve desde su corazón y sus espigas, su corazón de tierra y manantiales, patria de tierra y gritos apagados. Mi padre es un silencio que mira cómo crezco. Sus manos me conforman, me miran la estatura, la dimensión del cuerpo. Averiguan gozosas que me elevo en trigal. Las manos de mi padre tocan mi cuerpo y cantan, y yo sé que me acunan con nanas de caballos, con la salmodia triste del judío, del converso que habita por su sangre. Pero paseo con mi padre. Abandono en sus manos mis manos tan pequeñas, y al calor de su sangre, mis pulsaciones tienen una ambición de tiempos. En las luces inquietas de la tarde, al borde de la noche, vamos pisando hierbas, territorios, ríos como torrentes, manantiales, horizontes donde la niebla habita, paisajes metalúrgicos y bosques, ciudades, vientos, cordilleras, blancas constelaciones. Camino con mi padre. Me nombra las palomas, pájaros migratorios, aguanieves que rozan las praderas, alcaudones de viento, golondrinas, gorriones, avefrías, y todo pasa y llega de su mano. Y a mi infancia regresa el calor confortable de su sangre. Cuando llegan los días de septiembre, láminas del otoño, las madrugadas frías y estrelladas detienen sus palabras. Pero es solo un instante de sangre y de fusiles, porque mi padre vuelve del silencio y pasea conmigo el callado silencio de las calles y los campos sembrados y las constelaciones. Y su voz de madera me acompaña, me mira como crezco. Todo el mundo conoce que heredé de mi padre una bandera. Muchas gracias. Daniel Rodríguez Moya, Los niños soldado. Bueno, pues yo quiero empezar dándole las
las gracias a Reme por todo lo que lleva haciendo mucho tiempo por la memoria de Marilú Escribano. En una ciudad, como comentaba antes Javier, que no suele tener mucho en cuenta a sus mejores hijos, pues que alguien como Reme esté insistiendo y además con mucho criterio en reivindicar la memoria de Marilú, creo que es de agradecer. Y agradecimiento creo que es la palabra que más se puede estar escuchando estos días en Granada en torno a Marilú, porque yo sí tengo que pensar en dos personas que realmente han sido generosas y dentro del ámbito de la literatura. Una de ellas es sin duda Marilú, la otra a la que recordaba ayer mucho era Juan de Loxa, ¿no? Y creo que Marilú, yo recuerdo que fue la primera persona, ella y Juan, que tuvieron un gesto de echar una mano al chaval joven que va con sus poemas. Marilú, no puedo olvidar nunca cuando me ofreció colaborar en su revista de entonces, Extramuros, y de pronto a un chavalito de 20 años decirle: quiero que trabajes conmigo, que seas el secretario de la revista. Eso hace ya muchos años y fue uno de los momentos que te hacen pues creer en que en el mundo de la literatura hay buena gente, y Marilú sin duda lo fue. Su forma de ver la literatura, su compromiso social siempre fue la parte de la poesía de Marilú que siempre más me interesó. No solo su compromiso social con Granada, que siempre tuvo en su poesía, también en sus columnas, sino un compromiso social mucho más amplio que eso. Y por eso yo he escogido este poema que siempre me parece conmovedor, que se llama Los niños soldados. Tienen la piel oscura como oscura en la noche, y los ojos tan negros como la piel de un toro. Guardan para sus madres una sonrisa dulce, pero en sus casas suena el fragor de la guerra. Conocen la metralla que estalla en las esquinas, las bombas que producen la sangre derramada, los obuses que cantan una canción de muerte en las oscuras noches cuando la paz se aleja. Son los niños soldados, pequeños como almendras que duermen con un fierro debajo de la almohada, hasta que al ver el día vuelven a las trincheras y al escombro que deja la guerra por las calles. Son niños de la guerra, uniforme de harapos, un fusil en la mano y una tristeza oscura. Quieren matar y matan con la alegre inocencia de los ángeles buenos que nos guardan la vida. Ahmed mira estrellas en las noches oscuras, donde vuelan silentes aviones enemigos, y enarbola el fusil o la ametralladora y prepara su cuerpo para un juego de muerte. Y por último, Gerardo Rodríguez, Vivirás en mi verso. Bueno, yo he escogido este poema porque quería llamar la atención, insistir bastante en el concepto de poesía de la memoria, del recuerdo, de la reparación y en el caso de Mariluz también del perdón. Sobre todo en el caso de este poema, que además está dedicado a su padre, que como se ha dicho tantas veces en este congreso, ella se lo arrebataron cuando tenía 9 meses, con lo cual estamos hablando de una memoria heredada, es decir, un espacio en la poesía donde se puede reconstruir una memoria, un espacio de reparación y de encuentro, ¿no? Y de recreación de esa imagen que ella tenía pero que tuvo que recrear en la poesía. Además, quería recrearme también en el concepto de la poesía como ese espacio que, como decía Pascal Quignard en un ensayo fabuloso sobre Butes, es la poesía, al igual que la literatura en general, es el espacio que cede la silla a los olvidados del pasado, a los fantasmas. En este caso, el fantasma del padre, que en este poema se convierte
en una figura muy presente y cargada de vida. Por tanto, llamar la atención también, en el caso de Mariluz, la importancia de la luz como ese espacio reparador que se encuentra en la poesía. Ella nos dice, vivirás en mi verso cuando la luz se acabe, pero incluso cuando se acabe la luz también nos dice, mientras los otros duermen, mi luz está encendida. Creo que ese es el poder de la poesía, el espacio de reparación, de luz y de reconexión con todo ese pasado, que en el caso de ella también es una memoria histórica, como ya hemos estado viendo aquí, pero yo me quería recrear en ese pasado de memoria de su padre como espacio de recreación. También quería llamar la atención sobre el uso del alejandrino, que además aquí quería citar a José Sarría, que creo que está por aquí. Decía que en este poema se reproducen armoniosas cadencias que recuerdan al suave rumor musical de las aguas que corren por los canales de la Alhambra. Y José Sarría llama la atención sobre la templanza rítmica, la eufonía, yo diría que casi hipnótica, que acompaña este lenguaje claro, preciso y directo. Y sobre todo este espacio, como digo, de reparación, de refugio en la palabra que nos ofrece ella en este poema. Vivirás en mi verso. Vivirás en mi verso cuando la luz se acabe. Por eso yo te canto, germinal y sencillo, descubriéndote el alma cuando el cielo está quieto y el silencio se puebla de planetas sin nombre. Mientras los otros duermen, mi luz está encendida. Voy siguiendo el camino que iniciamos entonces, desde aquel viejo mar primitivo y solemne, tan fresco y tan azul, tan blanco de veleros, desde aquella esbeltez que tenían los chopos, aleteando leves en la luz de la tarde, desde aquel mirador cubierto por la hiedra, abierto a la esperanza de otros mundos distintos. No puedo alzar la voz para alegrar la brisa, mi mano está escribiendo el color del recuerdo. Perdona que te escriba mientras los otros duermen. También yo estoy llorando con los ojos abiertos. Gracias. Pues gracias a todos por este maravilloso acto. Gracias también por la eficiencia tanto en el tiempo como en la eficiencia en la amistad. Como ha dicho muy bien Gerardo, Mariluz, nosotros viviremos en su verso y ella vivirá en nosotros. Muchísimas gracias por todo.